Abran sus Biblias, por favor, en Primera a Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, y versículos 12 y 13. Estamos estudiando o analizando o escudriñando, como ustedes quieran usar los términos, estas dos porciones que tienen que ver con el ministerio, con el oficio del pastor. Y la semana pasada les dije que uno de los títulos del ministro es obispo, y esa palabra tiene que ver con estar al pendiente de los demás, tiene que ver con estar cuidando, en el buen sentido del término, la vida cristiana de la feligresía. El término, aunque en otras agrupaciones lo usan como un título de jerarquía, en la Biblia no aprendemos tales términos jerárquicos. Obispo es uno de los títulos que se le da al que está presidiendo, al que está liderando, al que está instruyendo a la congregación que le llamamos iglesia. Así que Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13, dice la Biblia así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y les amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Hoy quiero revelarle o compartirles, quizás mejor dicho, otro término de este ministerio que comúnmente se le conoce como ministerio pastoral. La persona, y con todo respeto para muchas personas que me oyen aquí y en las pantallas, ahí en sus celulares o en sus computadoras o en sus tabletas, donde quiera que llegue este mensaje a través de las redes, y al equipo que llegue, porque hay mucho debate a nivel teológico, a nivel de gente que se ha llamado en ser experta en el escrutinio de las Escrituras. Muchos alegan que Dios designó solamente a pastores, que las mujeres no. Un servidor de ustedes considera que el ministerio pastoral no se finca en el género o en la sexualidad, se finca en la soberanía de Dios. Dios llama a quien quiere llamar. Y desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos que Dios llamó a hombres y a mujeres a su servicio. Y recuerden ustedes cuando estábamos celebrando la resurrección del Señor Jesús, hace creo 15 días fue, les decía que qué interesante que en aquella marcha para ir a ungir al cuerpo del Señor en la tumba, no había ningún varón, puras mujeres. Así que yo no quiero caer en el menosprecio de la labor femenina, yo no quiero caer en el menoscabo de aquellas nobles hermanas que se levantan para enseñar a otros, que se levantan de la congregación para instruir en las Escrituras a otros. Dios llama a quien le place llamar a su obra. Allá en la epístola a los Romanos dice que no es de quien quiere ni de quien corre, ¿verdad? Es muy clara la Escritura. Muchos anhelan, discuten y pelean por ser pastor, y muchos ningunean a sus pastores actuales y han llegado a decir: le voy a enseñar, pastor, cómo se pastorea. Y muchos humillan, y como les compartí en el mensaje pasado, muchos despedazan a sus pastores porque no los respetan, porque no los reconocen,
porque no los estiman. Y si no los reconocen, y si no los aprecian, y si no los respetan, pues mucho menos lo aman. Porque cuando se ama a alguien, no se despedaza. Se procura el bien, como dice la Biblia también. En 1 Corintios 13, recuerdan que el amor no busca lo suyo, ¿verdad? No se goza en la injusticia, se goza en la verdad, se goza en lo que es correcto. Voy a invitarles ahora, antes de seguir, que busquen en Efesios capítulo 4, habiendo leído la amonestación que da el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo, mejor dicho, a través del apóstol Pablo, acerca de aquellos que pastorean, aquellos que enseñan, aquellos que orientan, aquellos que aconsejan, aquellos que amonestan, que se les reconozca. En Efesios el apóstol Pablo describe, iluminado por el Espíritu Santo, por qué razón Dios instituyó ese oficio en la iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 12, 13 y quizás 15. En Efesios 4:11 dice que Jesús es el que constituyó a unos. No dice que a todos, sino constituyó a unos dentro de la iglesia para que fuesen apóstoles, que llevaran el mensaje de salvación a otros lugares. A otros constituyó como profetas. La palabra profeta quiere decir predicador o anunciador. A otros constituyó como evangelistas, es decir, aquellos que se encargan de llevar el mensaje de salvación y siguen su camino. Pero a otros dice que el Señor constituyó como pastores y también como maestros. Estoy en Efesios capítulo 4, versículo 11, y lo que vamos a leer ahora es del 12 al 15. ¿Cuál es el objetivo por el cual el Señor Jesús constituyó a unos dentro de la iglesia para que fueran pastores? No quiero enfocarme en los otros servicios, es decir, no quiero hablar del apostolado, no voy a hablar del predicador, ¿verdad? La palabra profeta es anunciador, es predicador. No voy a hablar del don de evangelista, ¿verdad? El que le gusta ganar almas, el que reparte un folleto y enseguida la persona que recibió el folleto creyó en el Señor Jesucristo. No voy a hablar de esa persona que tiene la habilidad de presentar el evangelio de una manera muy simple a otros y la gente cae y viene y cree en el Señor. No quiero hablar de ellos. Quiero enfocarme en el servicio del pastor. Porque miren, el apóstol va y lleva el mensaje y él sigue su camino. El profeta predica la palabra y sigue su camino. El evangelista hace su tinglado, ¿cómo le llaman a todo eso que traen? Porque ahora traen carpa y traen bocinas y equipos y cantores que pomposamente se llaman salmistas. No estoy juzgando ni criticando. Esto es lo que sucede hoy. Y esos son los evangelistas, dicen. Bueno, y hace su semana de trabajo y se va. ¿Y quién tiene que velar por los convertidos? ¿Quién tiene que capacitar a los nuevos creyentes? Por eso cuando en el transcurso del culto quiero hablar con fulano y con fulano para hablar del bautizo, pues el apóstol ya se fue, el predicador ya se fue, el evangelista ya se fue. ¿Quién tiene que instruir a esos recién convertidos? ¿Qué cosa es el bautizo? ¿Por qué se van a bautizar? ¿Para qué hacer eso? ¿Qué se tiene que saber? ¿Quién hace ese trabajo? Me voy explicando. Dios puso a los pastores. No los pastores se pusieron a sí mismos. Dios los instituyó.
Esa fue la primera razón que les platiqué el domingo pasado en todo el curso. ¿Por qué se tiene que estimar al pastor? ¿Por qué se tiene que apreciar al ministro? Use la palabra ministro, pero entiéndase que se refiere a aquel que está enfrente. Como leímos en 1 Tesalonicenses, ¿no? Que se reconozcan a los que están, ¿qué? A los que están amonestando, a los que les están enseñando, a los que están presidiendo, dice ahí, ¿no? A los que ministran, a los que presiden. Que reconozcan a aquellos que están trabajando enfrente de ustedes. Pues ¿a quiénes se refieren? Pues concretamente al pastor, porque es el que se queda con la congregación. Es el que ora por la congregación. Es el que está orando por cada uno de ustedes por nombre, por sus necesidades. Es el que está diciendo: Señor, bendice al hermano fulano de tal. Es el que está al orar ante Dios: querido Dios, bendice a la familia fulana de tal. Y luego es el que le instruye en las escrituras. Porque hoy quiero decirles, y quiero quedarme un poquito en el detalle de qué es el quehacer de ellos. ¿Para qué los puso el Señor? Tomen en cuenta, primero, porque Dios los puso. Segundo, por lo que hacen. Dice: reconózcola a causa de su obra. ¿Se acuerdan que así dice? ¿Qué hacen? ¿Qué obra hacen? Miren, dice que Él instituyó a estos pastores y a los demás también que se menciona, que no me voy a enfocar en los otros ministerios, a fin de perfeccionar. ¿Con qué propósito Dios instituyó al pastor dentro de la iglesia? ¿Para qué? Para perfeccionar ¿a quiénes? Dice: a los santos para la obra del ministerio, para la obra del servicio de Dios. La palabra perfeccionar quiere decir hacerlos madurar. Bueno, no somos ninguna fruta, ¿verdad? Quizás algunos se sientan mango, algunos otras se sientan fresas, yo no sé, ¿verdad? No somos frutas en ese sentido, pero somos fruto de la obra de Jesucristo en la cruz. Somos el resultado del amor de Dios expresado en su amado Hijo Jesús. Somos el producto de la predicación del Evangelio. Algún día alguien se acercó a usted y le compartió la fe en Cristo Jesús. Yo no sé si fue su esposo, si fue su esposa, si fue su papá, si fue su mamá, si fue su hermano, su hermana, su nieto, su cuñado. Sí me voy explicando, pero Dios puso a alguien en el transcurso de su vida para que usted se enterara del Evangelio de Jesucristo. Y usted abrió su corazón por obra y quehacer del Espíritu Santo, que le trajo al convencimiento que era necesario que usted creyera. Bueno, ya creyó usted, ¿y ahora qué sigue? Ya se convirtió al Evangelio, ¿y ahora qué sigue? Bueno, ahora tiene que crecer. ¿Crecer en qué? En su fe. Tiene que crecer en el conocimiento de las Escrituras. ¿Y por qué tiene que crecer en el conocimiento de las Escrituras? Más adelantito dice: para que nadie nos engañe. Miren, leo Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, todos, que nadie se quede rezagado, que nadie se quede fuera, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, entiéndase, maduro, cabal, completo. ¿A la medida de quién, hermanos?
a la estatura del Señor Jesucristo. Y mi trabajo como pastor entonces es capacitarles a ustedes para que al crecer en su fe vayan abandonando las costumbres que tenían antes de ser creyentes. Me voy a explicar. No me toca convencerlos. ¿Qué me toca? Me toca enseñarles. Me dijo uno de los trabajadores que vinieron en estos días, que seguramente va a venir mañana, porque me dijo, yo vengo, pues. ¿Qué reglas tiene usted aquí, pastor? ¿Cuáles son los reglamentos para venir aquí? Digo, usted va a ser bienvenido cuando usted lleve gusto a venir. Aquí yo no le digo pórtese así, pórtese asá. Yo no le voy a decir vista así o vista asá. Yo no le voy a decir qué es lo que tiene usted que hacer. Digo, eso se encarga Dios, que ha puesto en cada uno de nosotros algo que llamamos conciencia. Y cada uno, le decía, está consciente de lo que está haciendo, si es bueno o es malo. ¿Sí o no, hermanos? Yo no tengo que decirle no fume. Yo no tengo que decirle no tome. Yo no tengo que decirle no se drogue. Yo tengo que decirle qué dice la Escritura que tiene que hacer usted como nueva persona que es. ¿Y por qué tengo que decirle lo que dice la Biblia? Para que usted crezca en su fe. Para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Para que usted decida cómo vivir ahora que es creyente. Y para que a su vez, al ir creciendo, al ir edificándose, usted pueda compartir a otros lo que ya sabe. Esta es la manera ideal que enseña la Escritura acerca del trabajo pastoral. Al pastor no le toca llenar la iglesia de personas. ¿Qué le toca al pastor? Capacitar, enseñar, instruir. Por eso la Biblia señala los requisitos de aquel que quiere ser pastor. Les voy a llevar por favor a 1 Timoteo. Su servidor, ya lo conocen, no soy dado a andar por toda la Biblia. Me gusta tomar un texto y ahí enfocar todo, pero esta vez estoy citando porciones diferentes porque estamos enseñando qué es el trabajo del pastor. Ya aprendimos que el pastor lo puso Dios en la iglesia. Esa fue la primera razón por la cual debe ser reconocido, respetado, amado, obedecido. Óigame bien, sostenido en sus necesidades. ¿Se acuerdan que leí las definiciones que tiene que ver con identificarse con sus dolores, con sus alegrías? Todo eso, hermanos. Ahora la Biblia nos dice, no pierdan Efesios porque vamos a regresar. Nada más estamos viendo para qué puso Dios al pastor dentro de la iglesia. ¿Lo aprendimos para qué lo puso? Para capacitar a los creyentes, que aquí le llaman santos, para que crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ahora, ¿qué requisitos debe llenar? Porque ya vimos que no es ni de quien quiere, ni de quien corre, sino a quien Dios pone. ¿Están conmigo? Ya están en 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. ¿Listos? Dice, palabra fiel. ¿Qué significa fiel? Palabra verídica. Palabra auténtica. No tiene ni para allá ni para acá.
dijéramos en el argot de los que trabajamos en estos días y nos asoleamos mucho, que quede a plomo. Así que palabra a plomo. Si alguno quiere ser pastor, si alguno anhela el obispado, ya le dije qué cosa es el obispo. Uno que está cuidando a los demás para que puedan crecer, que está al tanto de que todo marche bien. ¿Qué dice la Biblia acerca del pastorado o del obispado? O del presbiterio, porque hoy les voy a enseñar otra palabra. ¿Qué dice? ¿Buena? ¿Buena qué? Así que ser pastor no es malo. Dios dice que es bueno. Ser pastor no es denigrante, hermanos. Dios dice que es bueno. Ser pastor no es ser cualquier cosa como muchos catalogan. Cualquiera puede ser pastor. No, señor. No cualquiera puede ser pastor. No es ni de quien quiere, ni de quien corre, y a lo mejor puedo añadir, ni de quien lo desea. Aquí están los requisitos. Es necesario que el obispo, que el pastor, que el presbítero, que el anciano, ya le estoy dando varias ahí, porque luego le voy a definir qué significan esas palabras. ¿Sea qué? Es decir, que no tenga quien le reprenda. Literalmente dice que no tenga cola, que le pise. Ahorita con lo de la política van a ver cómo la echadera que se dan unos a otros. Y como dice un candidato, oh, es necesario que se acabe la corrupción, y él tiene una mancha de corrupción toda su vida, ¿no? ¿Bien? ¿Qué más? Que sea marido de una sola mujer. Aquí no tengo que explicarle nada, ¿verdad? ¿Qué más? Sobrio. ¿Qué quiere decir sobrio? Actúe conforme dice. ¿Qué quiere decir sobrio? Bueno, voy a tratar de explicar esta palabra dándole el antónimo, o sea, lo contrario. ¿Qué es lo contrario de sobriedad? Borracho. Hasta en el refrán popular, no, hombre, hablar con un borracho es hablar con nadie, ¿no? Así que cuando hablamos de sobriedad, que esté alerta, que esté despierto, que sepa lo que está diciendo, que sea coherente, que sea prudente, que sea sensato. Ahí está prudente, ¿no? Decoroso. ¿Qué quiere decir decoroso? Con eso de que hoy día, con eso del género y que quién sabe qué, y que de todas y todos y todes, por cada cosa que se inventa este mundo. Ahí se pintan las cejas y se pinta el ojo, y no estoy hablando en contra de los cosméticos de las hermanas. Estoy hablando de los cosméticos en el hombre, porque los hombres ya se empiezan a pintar también. Ya en esto estoy pensando en poner una ceja azul, decoroso. La palabra decoroso tiene que ver con honestidad. ¿Sí? Decoroso tiene que ver con la ética, tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con el comportamiento, en su hablar, en su vestir, en su ajuar personal. No es malo ponerse una pulsera, no es malo ponerse una, ¿cómo se llama? Una cadena, como le llaman acá, no sé. Allá en Yucatán le llaman soguilla, ¿no? No es malo ponerse barbas, ¿verdad? Dejarse la barba, o traer el pelo corto o largo. No tiene nada que ver. Aquí el decoro tiene que ver con su conducta particularmente, con su ética. ¿Qué valor tiene hablar bonito y saliendo del templo hablar como un demonio? Dígame.
Pero ¿qué me sigue diciendo de los requisitos? O sea, hospitalario. Y luego, Apto para ojo, eso es muy interesante. ¿Qué quiere decir apto para enseñar? quizá conocer. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús, hablando a toda la gente que le seguía, Él dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos, ¿qué pasaría? Los dos caerían en el pozo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Eso, ¿cómo ha hecho daño en las congregaciones? Porque se llega al punto de muchos ministros en enseñar y en decir que no se necesita capacitación porque tenemos al Espíritu Santo. Es cierto, tenemos al Espíritu Santo. Él es el maestro por excelencia. Pero el pastor tiene que estar capacitado para enseñar. Tiene que saber qué es lo que está diciendo. Tiene que saber qué es lo que está enseñando. Por eso aquí les doy definiciones. Desde las más sencillitas hasta quizás de palabras que quizás no hemos oído con mucha regularidad. Pero es necesario para que todo mundo, un cheíto, me entienda de qué estoy hablando. ¿Verdad? Bueno, él no me va a entender todavía, no hable. Él nomás grita y llora. Dice apto. Por eso es necesario que el pastor conozca su fe, conozca su doctrina, conozca su agrupación, conozca su... Cuando digo agrupación me refiero a la denominación a la que está unido. Cuando digo congregación me refiero, en este caso como a ustedes, yo tengo que saber cómo están, cómo les va, tienen trabajo, no tienen trabajo, están enfermos, no están enfermos. Un día de esto les voy a caer por su casa para saludarles. Luego dice que no se ha dado al vino. Nada de que una no es ninguna. Una vez un buen amigo que vino de otro país, y vino creo en verano, y ustedes saben que nuestros veranos son sabrosos como ahorita, ¿verdad? Estamos en primavera, pero pareciera que estamos a medio verano, ¿no? Me dijo, oye Celio, si nos vamos a tomar una cervecita. No, le dije, olvídate, eso no lo podemos hacer aquí. Porque al rato no van a decir que vieron al pastor Eligio con una cervecita, van a decir que lo vieron cayéndose de borracho. Porque así es nuestro pueblo. ¿O no? Así es nuestro pueblo. Que hasta lo que no es, se dice. No en vano aquel periódico que le llamaban La Chimpaya, ¿se acuerdan? Bueno, algunos de ustedes que son menos de 30 años y creo que no lo conocieron. ¿Qué más sigue diciendo, hermanos? No pendenciero, ¿Qué significa pendenciero? peleón, Que se pelea con todo el mundo. Se pelea con el vecino. Y se pelea con el de enfrente y con el del atrás y el del sur y el del norte, y está peleando con todo el mundo, y en la congregación viene y arma sus pleitos, y aquí se hace lo que yo digo, y aquí tiene que ser como yo digo, y que no sea pendenciero, que no sea picapleito. Ya viste lo que se dijo de ti. No codicioso. Recuerdo que una vez oí por ahí un rumor de que a su señor le encantaba el dinero. Y yo quiero preguntar, ¿a quién de ustedes no le gusta? ¿A quién no le gusta el dinero de los que están aquí presentes? Levanten su mano, por favor. Ustedes que están en casita viéndome, levanten. No lo voy a ver, ¿verdad? Pero lo que quiere decir aquí es que no sea en el sentido de decir quiero más. Porque un codicioso quiere todo, ¿no? No tengo que explicarle ni definirle todos estos detalles que ustedes conocen muy bien. Pero el pastor no puede ser uno así, que quiere todo y codicia todo. Y si ve que alguien compró un vehículo Honda, yo también quiero mi Honda. Y que se compró una motocicleta, ¿cómo se llaman las mejores motos, Héctor? No, estoy pensando en ¿cómo aquellas? ¿Cómo? Harley. Una Harley. Yo también quiero una Harley, ¿no?
Porque existimos personas así, que vemos que aquel tiene un vestido de seda, yo también quiero mi vestido de seda. Que tiene un automóvil, yo también quiero mi. Y todos somos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y luego, de ganancias deshonestas, aquí por lo oscurito, por abajo de la mesa, no, micha y micha. Sino amable. ¿Qué más? Apacible. ¿Qué significa apacible? Conciliador, calmado. Que irradie paz y que busque paz y que vele por la paz. Miren, cuando hay pleito entre los hermanos, ¿quién es el mediador? Lleva uno como pastor a poner su cara. Recuerdo hace muchos años en otro lugar, que me fueron a llamar a una pareja como a las 9 de la noche, no sé si recuerdas. No te voy a decir el lugar porque van a saber en dónde, ¿verdad? Y ahí voy. Y estaban pero los cacerolazos, las dos personas del matrimonio, ¿no? Y uno exigía derechos y la otra también, y que tú me hiciste, y te acuerdas que aquel año me hiciste esto, pero tú te acuerdas cuando recién nos casamos. ¿Saben? Me dieron las 3 de la mañana y yo le dije, puesto que no me escuchan, yo les voy a sugerir que busquen a un licenciado para que pacten su divorcio. Y cuando usé la palabra divorcio, los dos me voltearon a ver así. Pastor, ¿cómo nos está diciendo cuando, pues es que ustedes no escuchan? Le dije. Y yo estoy aquí 4 horas viendo cómo se insultan y cómo se están peleando y cómo se están agrediendo, y no, por más que les digo vamos a orar, ni me pelan. Le dije, busquen un abogado para que arregle su divorcio. Yo aquí ya no sirvo. Cuando yo les dije que buscaran a un abogado para que arreglaran su divorcio, perdónenos, pastor, no. Pídanle perdón a Dios y perdónense ustedes. Eso que le hizo hace 20 años, ya no tiene que estar sacando. Eso que le hizo hace 40 años, ya olvídenlo. ¿Para qué se están amargando? Y ahí está el pastor recibiendo críticas de uno y de otro, ¿no? Apacible, no avaro. Hermanos, le doy gracias a Dios porque me ha bendecido mucho. Ya tengo un auto, ya tengo 2 casas, una tiene alberca, y estoy orando que Dios me conceda un avión. Cualquier video que hayan visto ustedes de pastores así, y es culpa de la realidad, no es coincidencia. Dios me ha bendecido mucho porque mire, y está pero esquilando a los pobres hermanos y embabucándoles. Hermanos, si ustedes pactan, si ustedes traen aquí sus promesas, Dios le va a hacer su milagro. Eso es manipular a la gente, y la gente se deja engañar por palabras dulces de tales personas que no deben de ser llamados pastores. Los ingratos de estos, porque no se les ha instruido en su fe, porque no han crecido en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y pudiera pasar días hablándoles de requisitos, pero ya se nos terminó el tiempo. Simplemente quiero terminar o ir concluyendo esta plática de hoy, no el tema. ¿Por qué la Biblia dice a los hermanos de Tesalónica, que era una iglesia ejemplar: hermanos, reconozcan a los que trabajan entre ustedes, a los que los amonestan, a los que les presiden, y que los tengan en mucha estima? ¿Por qué? Primero, porque fue Dios quien los estableció. Segundo, porque tienen que llenar una serie de requisitos que no cualquiera está dispuesto a llenar, que no cualquiera está dispuesto a vivir, que no cualquiera está dispuesto a decir: hermanos, la Biblia dice. Yo no soy elocuente,
Solamente les repito lo que dice la Escritura. Bendigo mucho a Dios por esta congregación que me ha permitido presidir ya estos, ¿ya cuántos años? ¿13 años? Hemos sabido vivir en paz. No estoy diciendo que no hay inconformes, porque en todos lugares hay inconformes. Pero hemos aprendido a vivir en paz. Doy gracias a Dios también porque hemos aprendido a tolerarnos unos a otros. Y no dudo que por ahí alguien diga, hermano, es que la Julanita, mire cómo viste y mire qué es eso. Recuerden que es el Espíritu Santo el que habla. Recuerden que es el Espíritu Santo el que convence y que es las Sagradas Escrituras la que nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Yo no le pongo ningún reglamento. Eso los ha puesto el Señor Dios. Y a Él le debemos lo que somos y lo que tenemos también. Muchas gracias por su atención. Que Dios nos enseñe a amarnos unos a otros y a reconocer al pastor que va a quedar en mi lugar el día de mañana. Yo no sé cuándo llegue el día de mañana, pero va a llegar. Reconozcan a su pastor. Aprecien a su pastor. Amen a su pastor. Obedezcan a su pastor. Número 1, porque Dios lo instituyó. Número 2, porque Dios le puso requisitos. Y el número 3 lo veremos el próximo domingo, Dios mediante, porque es Dios el que los llama y respalda. Por eso hoy estuvimos hablando de que no es de quien quiere ni de quien anhela, sino a quien Dios llama para esa función en la iglesia, con el propósito de instruir a los demás para que crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén.